El 28 de abril de 2018, en las profundidades del Cañón del Cauca, el silencio se apoderó del segundo río más imponente de Colombia. Un taponamiento súbito en un túnel subterráneo detuvo el cauce, obligando a millones de litros de agua a represar su furia contra un inmenso muro de tierra y roca que aún no estaba terminado. En cuestión de minutos, el agua comenzó a devorar la montaña. Durante décadas, esta megaestructura fue el máximo orgullo de la ingeniería colombiana. Hidroituango prometía iluminar el 17% del país, domar un territorio históricamente marcado por el conflicto y ser el trofeo definitivo del progreso en Antioquia. Se excavaron cavernas subterráneas del tamaño de catedrales y se invirtieron miles de millones de dólares. Pero en un giro aterrador, la joya de la corona se transformó en la amenaza más letal de la región. La maravilla tecnológica se convirtió en una bomba de tiempo que puso en vilo a toda una nación y obligó a más de 113,000 campesinos, pescadores y familias a huir de sus hogares en medio de la noche, dejando atrás sus vidas enteras por el terror a que una avalancha monumental los borrara del mapa. ¿Cómo es posible que un proyecto faraónico, diseñado con la más alta tecnología para ser el motor energético de una nación, terminara ahogando sus propias máquinas y arrastrando a sus creadores a un abismo de pánico, desesperación y escándalo? Acompáñanos a desentrañar la verdadera historia de Hidroituango, una crónica escalofriante de ambición corporativa desmedida, decisiones fatales tomadas contra el reloj y la lección definitiva de que, al final, la fuerza implacable de la naturaleza nunca puede ser domesticada por el hombre. El cañón del río Cauca es una de las formaciones naturales más imponentes y desafiantes de la geografía colombiana. Encajonado entre las imponentes vertientes de las cordilleras central y occidental de los Andes, el segundo afluente más importante del país fluye con una violencia ancestral, arrastrando consigo sedimentos, historias y el peso de una topografía indomable. Durante siglos, esta región fue una frontera casi impenetrable, un territorio donde la exuberancia de la naturaleza solo era equiparable al aislamiento extremo de sus comunidades. Campesinos, pescadores artesanales y barqueros que extraían escasas briznas de oro de las orillas arenosas, aprendieron a convivir con los caprichos de un río que daba la vida, pero que también podía arrebatarla sin previo aviso. Fue en este escenario crudo y agreste donde, a finales de la década de 1970, comenzó a gestarse un sueño faraónico. Mientras Colombia lidiaba con el inicio de sus épocas más oscuras y turbulentas, marcadas por el conflicto armado, un grupo de ingenieros y visionarios antioqueños se paró al borde de aquellos abismos vertiginosos. Donde los locales veían un torrente furioso e insalvable, ellos visualizaron la batería energética más grande de Sudamérica. La idea era audaz, casi temeraria: construir un muro colosal que estrangulara el paso del río Cauca para formar un embalse gigantesco, aprovechando la inmensa caída del agua para generar una cantidad de riqueza sin precedentes. El concepto hibernó durante décadas, atrapado entre la falta de recursos económicos y el recrudecimiento de la violencia, que encontró en lo profundo del cañón un corredor estratégico perfecto para grupos armados ilegales. Sin embargo, en 1997, el sueño empezó a tomar forma burocrática con la creación de la sociedad Hidroituango. El verdadero punto de inflexión llegó años después, cuando las empresas públicas de Medellín, conocidas universalmente como EPM, tomaron las riendas financieras y operativas del megaproyecto. EPM no era una simple compañía de servicios, era, y sigue siendo, el símbolo máximo del orgullo paisa, un titán corporativo intocable, reverenciado por su eficiencia y considerado la indiscutible joya de la corona administrativa de Antioquia. Bajo su mando, la quimera de los 70 se transformó rápidamente en la obra de infraestructura más ambiciosa en la historia de la nación. Las dimensiones del diseño final estaban matemáticamente pensadas para deslumbrar al mundo. El corazón del complejo sería una presa de 225 metros de altura, tan alta como un rascacielos de 70 pisos, con 20 millones de metros cúbicos de volumen. En las entrañas de la montaña se excavaría una caverna monumental,
la más grande jamás construida en América Latina, destinada a albergar 8 gigantescas turbinas de generación. Una vez operando a máxima capacidad, Hidroituango produciría 2.400 megavatios de energía limpia. Esto representaba garantizar por sí sola el 17% de toda la demanda eléctrica de Colombia. Era una máquina perfecta de imprimir dinero, diseñada para inyectar billones de pesos a las arcas departamentales y municipales durante las próximas 5 décadas. Pero la narrativa oficial, propagada en medios y discursos políticos, iba mucho más allá del concreto y el voltaje. Hidroituango fue presentado como el gran redentor de una región históricamente olvidada por el Estado. Las autoridades prometieron que el rugido ensordecedor de la maquinaria terminaría por ahogar para siempre los ecos de la guerra. Prometieron carreteras pavimentadas, hospitales modernos, escuelas relucientes y una prosperidad económica que sacaría a los municipios de Ituango, Briceño, Toledo y Peque de su atraso ancestral. La represa se erigió como el trofeo definitivo del progreso, la demostración empírica de que la ingeniería moderna podía someter a la naturaleza y a la pobreza con la misma contundencia. Sin embargo, desde el principio, la montaña guardaba en silencio sus propios secretos. La cordillera de los Andes es un macizo joven en términos geológicos, un rompecabezas tectónico vivo, profundamente fracturado y sumamente impredecible. Durante las extensas fases de prefactibilidad y diseño, los estudios geológicos y geotécnicos revelaron verdades que muchos prefirieron minimizar. Los mapas del subsuelo mostraban una compleja red de fallas geológicas que atravesaban exactamente el macizo rocoso donde se planeaba incrustar la presa y perforar kilómetros de túneles. La roca misma, compuesta en gran parte por esquistos y rocas metamórficas, presentaba zonas de alta meteorización y debilidades estructurales naturales que la hacían vulnerable a la presión extrema y a la infiltración constante de agua. Algunos ingenieros veteranos y geólogos independientes de la época murmuraron serias advertencias sobre la extrema complejidad de intervenir una topografía tan volátil con obras subterráneas de proporciones bíblicas. Señalaron que el Cañón del Cauca no era un terreno dócil y que cualquier error de cálculo, bajo millones de toneladas de roca y agua, podría desencadenar una tragedia incalculable. Pero en los lustrosos despachos corporativos y en los tensos debates políticos, el entusiasmo era arrollador y la presión por arrancar la obra implacable. Las advertencias de la tierra fueron silenciadas, catalogadas como pesimismo y archivadas bajo gruesas carpetas de supuestas mitigaciones de riesgos. El orgullo institucional y la promesa de una bonanza infinita pudieron más que la precaución dictada por la naturaleza. La decisión estaba blindada políticamente, los presupuestos astronómicos estaban aprobados y ya no había margen para dudar. Antioquia estaba decidida a imponer su voluntad sobre el río a cualquier costo. Los contratos definitivos fueron firmados con pompa, el capital se inyectó en las cuentas bancarias y la maquinaria pesada comenzó a descender lentamente por las laderas vírgenes del cañón. El gigante indomable de agua y roca, que había dormido intacto durante milenios, estaba a punto de ser despertado por el estruendo de la dinamita. En el año 2010, el silencio milenario del Cañón del Cauca fue destrozado definitivamente por el rugido incesante de los motores diésel y las detonaciones controladas. Las laderas vírgenes se transformaron rápidamente en un hormiguero de actividad humana sin precedentes en la historia reciente de Colombia. Más de 11.000 trabajadores, provenientes de todos los rincones del país, convergieron en este agreste territorio. Ingenieros, operarios de maquinaria pesada, dinamiteros y obreros rasos instalaron gigantescos campamentos que funcionaban como verdaderas ciudades satélites enclavadas en las escarpadas paredes de la montaña. La logística era asombrosa. Flotas interminables de volquetas serpenteaban día y noche por carreteras trazadas al borde del abismo, moviendo millones de toneladas de tierra y roca, mientras el cielo del cañón se llenaba del polvo metálico que dejaba la perforación incansable. El primer y más formidable reto para materializar Hidroituango era secar el lecho del río. Para levantar un muro de 225 metros de altura,
los ingenieros necesitaban un terreno firme, seco y desprovisto de corrientes. Esto significaba desviar el segundo afluente más caudaloso de la nación, una tarea que desafiaba los límites convencionales de la ingeniería civil. Para lograrlo, se perforaron en el flanco derecho del macizo rocoso dos gigantescos túneles de desviación paralelos, cada uno del tamaño suficiente para que transitaran dos camiones pesados al mismo tiempo, atravesando la roca sólida a lo largo de más de 1 kilómetro. El hito histórico, el clímax de esta primera etapa y el momento de mayor apogeo emocional, ocurrió en febrero de 2014. En un evento transmitido y celebrado con júbilo nacional, con puertas monumentales se abrieron y el imponente río Cauca, que había esculpido ese cañón durante milenios, fue obligado a abandonar su milenario cauce natural. El agua turbia y feroz fue engullida por las fauces de concreto de los túneles, dejando tras de sí un paisaje lunar, un lecho de piedras áridas expuestas al sol por primera vez desde la era de hielo. Fue un triunfo absoluto. La prensa aplaudió, las cámaras destellaron y el orgullo institucional de las empresas públicas de Medellín alcanzó niveles estratosféricos. Habían domado al gigante. La furia de la naturaleza se había sometido, aparentemente, a la soberanía de los cálculos matemáticos y la tenacidad del hombre. Con el río dócilmente encauzado por los conductos subterráneos, la construcción del muro principal de la presa comenzó a elevarse métrica a métrica desde el fondo rocoso. Sin embargo, mientras las grúas apilaban las miles de capas de arcilla y enrocado en la superficie bajo un sol abrasador, el verdadero prodigio tecnológico de Hidroituango se desarrollaba en las oscuras y asfixiantes profundidades de la montaña. A cientos de metros bajo tierra, cuadrillas enteras operaban en turnos rotativos de 24 horas, excavando la casa de máquinas. Este complejo subterráneo no era una simple bóveda, era una catedral contemporánea construida en las entrañas de la tierra. Con 240 metros de longitud, 23 metros de ancho y 49 metros de altura, era un espacio colosal que podía albergar cómodamente un edificio de 15 pisos en su interior. La roca era meticulosamente perforada, anclada con gruesos pernos de acero y revestida con miles de metros cúbicos de concreto para garantizar que la inmensa presión tectónica no aplastara las instalaciones. En este recinto sagrado del voltaje, comenzaron a ensamblarse las carcasas de las 8 turbinas tipo Francis, gigantes de metal diseñados para recibir el impacto brutal de la caída del agua. El ambiente allí abajo era ensordecedor y febril, impregnado del olor a tierra profunda y del sudor de miles de obreros que sentían genuinamente que estaban forjando el futuro económico del país. Todo parecía marchar con una precisión impecable. Los informes de avance presentados en Medellín eran sobresalientes. Los bancos internacionales desembolsaban los multimillonarios créditos con total confianza y las calificadoras de riesgo celebraban la solidez del proyecto. Hidroituango era el alumno estrella, la joya indiscutible de América Latina. Pero en las megaconstrucciones, la perfección técnica suele ser la fachada que oculta presiones inmanejables. Aunque los constructores en el terreno celebraban cada tonelada de concreto vertido, en las frías oficinas de las juntas directivas, un reloj invisible de cuenta regresiva había comenzado a correr con una urgencia paralizante. La rentabilidad del megaproyecto no solo dependía de que la obra funcionara perfectamente, sino de que entrara en operación en una fecha matemática inamovible. Años atrás, para asegurar el cierre financiero, EPM se había comprometido con el Estado colombiano a entregar energía a la red nacional antes del 30 de noviembre de 2018. Este compromiso, conocido como cargo por confiabilidad, era un pacto sagrado y letal. Si Hidroituango no comenzaba a girar sus primeras turbinas para esa fecha límite, la empresa perdería incentivos millonarios, enfrentaría multas draconianas y pondría en riesgo la estabilidad financiera de toda la corporación. Esta espada de Damocles comenzó a mutar el ADN del proyecto. El cronograma, inicialmente diseñado para adaptarse a las lógicas pausas de la ingeniería y a los caprichos del macizo rocoso, se transformó en un dictador tiránico. Ya no importaba únicamente la consolidación del terreno.
La variable suprema pasó a ser la velocidad a cualquier precio. Un día de lluvia intensa, un retraso en aduanas o un pequeño imprevisto geológico se traducían en crisis ejecutivas. Lentamente, la atmósfera en el inmenso campamento se enrareció. El orgullo inicial de construir la obra de infraestructura más grande de Colombia fue devorado por la ansiedad agónica de una carrera contra el calendario. La montaña ya no era vista con el respeto reverencial de los primeros años, sino como un obstáculo obstinado que debía ser doblegado a contrarreloj. En el momento de mayor apogeo aparente, las semillas del desastre ya estaban sembradas. Atrapados entre el ego institucional y el pánico financiero, los directivos estaban a punto de tomar decisiones drásticas que alterarían para siempre los diseños originales, guiando al proyecto maestro directamente hacia la catástrofe. Para el año 2015, el optimismo que había inundado el cañón tras el desvío exitoso del río Cauca comenzó a resquebrajarse. Detrás de los comunicados de prensa triunfalistas y las imponentes fotografías de los avances estructurales, la realidad en el terreno era mucho más sombría. El megaproyecto enfrentaba a un enemigo implacable y silencioso que no podía ser dinamitado ni excavado: el tiempo. Una serie de contratiempos inesperados había comenzado a devorar el ajustado cronograma. Huelgas de trabajadores exigiendo mejores condiciones laborales, protestas de las comunidades aledañas, paros armados en las vías de acceso ordenados por grupos guerrilleros y, sobre todo, la aparición de continuas fallas geológicas imprevistas que ralentizaban las perforaciones subterráneas. Mes a mes, el margen de maniobra se desvanecía. En las altas esferas de EPM y la Sociedad Hidroituango, la preocupación mutó rápidamente en pánico corporativo. Los cálculos matemáticos eran fríos e implacables. Con el ritmo de construcción actual, era físicamente imposible terminar la presa y tener el embalse listo para que las turbinas giraran el 30 de noviembre de 2018, la fecha límite exigida por el Estado para no perder los multimillonarios bonos del cargo por confiabilidad. Fallar en esta entrega no solo significaba dejar de percibir cientos de millones de dólares, sino que exponía a la empresa a multas sancionatorias colosales y a un daño reputacional irreversible. El orgullo antioqueño, que había prometido la obra perfecta, estaba acorralado. Fue en este clima de extrema presión y asfixia financiera donde germinó una de las decisiones de ingeniería más controversiales y fatales en la historia reciente de América Latina. Los constructores, espoleados por las juntas directivas para encontrar una salida milagrosa, propusieron alterar dramáticamente el diseño original del proyecto. El plan maestro dictaba que el río Cauca debía seguir fluyendo por los dos túneles de desviación originales hasta que el muro principal de la presa estuviera completamente terminado. Solo entonces se cerrarían con puertas de acero macizo para llenar el embalse. Pero el muro estaba atrasado. Si esperaban a terminarlo, la fecha límite expiraría. La solución de emergencia propuesta fue la construcción de un tercer conducto subterráneo, bautizado técnicamente como la Galería Auxiliar de Desviación o simplemente el Túnel GAD. Esta obra, que no existía en los planos meticulosamente estudiados durante décadas, fue concebida como un enorme atajo. Su propósito era desviar el río temporalmente por un nivel más bajo, permitiendo cerrar los túneles originales antes de tiempo para avanzar en la construcción del vertedero y el taponamiento definitivo, ganando así un año entero en el cronograma. Aprobar el túnel GAD significaba reescribir las reglas del juego en la mitad del partido, ignorando la cautela que exigía la inestable cordillera de los Andes. Se trataba de una maniobra sumamente arriesgada, pues implicaba someter el macizo rocoso a nuevas perforaciones intensivas y a alteraciones hidráulicas masivas que no habían sido modeladas a fondo en las fases de prefactibilidad. Sin embargo, cegados por el terror a la penalidad económica y la presión política de inaugurar a tiempo, los encargados dieron luz verde. El cronograma dictaba la ingeniería y no al revés. La orden fue tajante: excavar el túnel GAD a la máxima velocidad posible. El cañón volvió a retumbar con dinamita, pero esta vez el eco llevaba consigo el sonido sordo de la precipitación y la imprudencia.
La construcción de la galería auxiliar de desviación se ejecutó con una celeridad vertiginosa, impulsada por turnos extenuantes y la desesperación de recuperar el tiempo perdido. Sin embargo, para que el atajo funcionara como un verdadero acelerador del cronograma, se debían recortar esquinas críticas en el proceso constructivo. Fue entonces cuando se tomó la segunda decisión fatal, una que firmaría la sentencia de muerte de la estabilidad del proyecto: omitir el revestimiento de concreto en extensos tramos del nuevo túnel. En la ingeniería hidráulica de alta montaña, cuando se diseña un túnel para que soporte el paso incesante de un río de la magnitud del Cauca, es un mandato absoluto blindar las paredes de roca con gruesas capas de hormigón armado. El agua, fluyendo a velocidades aterradoras y acarreando toneladas de sedimentos y piedras, actúa como una lija gigante capaz de erosionar cualquier superficie natural. Pero aplicar ese blindaje de concreto a lo largo de todo el túnel GAD requería meses de trabajo, tiempo que la gerencia no estaba dispuesta a perder. Basados en conceptos técnicos apresurados que catalogaban erróneamente la roca de la zona como suficientemente competente, los ingenieros decidieron dejar amplias secciones del túnel en roca viva, o en el mejor de los casos, con apenas una fina capa de concreto lanzado, shotcrete, totalmente insuficiente para el desafío que se avecinaba. En septiembre de 2017, creyendo haber burlado al destino y al retraso, los constructores ejecutaron el paso más audaz. Con el túnel GAD apenas operativo y sin el revestimiento adecuado, procedieron a bloquear permanentemente los dos túneles de desviación originales. Para ello vertieron monumentales tapones de concreto de más de 20 metros de espesor, clausurando para siempre las vías seguras que habían diseñado con años de antelación. Fue un punto de no retorno. De la noche a la mañana, todo el poder, el caudal y la furia del río Cauca quedaron confinados a fluir exclusivamente por el apresurado túnel GAD. Ya no había plan B. No existían válvulas de escape ni túneles de contingencia. El megaproyecto, la inversión de billones de pesos y la seguridad de cientos de miles de personas aguas abajo quedaron pendiendo del frágil hilo de una caverna sin terminar. Durante los primeros meses de 2018, en la superficie, el ambiente era de alivio y triunfo burocrático. El cronograma parecía haberse salvado. Las autoridades locales e inversionistas aplaudían la audacia técnica. Pero bajo tierra, en las oscuras entrañas de la montaña, se estaba gestando el apocalipsis. El río Cauca, encajonado en el túnel desnudo, comenzó su trabajo de demolición silenciosa. El agua turbulenta, cargada de fuerza cinética brutal, empezó a arrancar la roca viva de las paredes y el techo del conducto. Microfracturas en la piedra metamórfica, ignoradas en los apresurados estudios del GAD, se convirtieron en grietas por donde el agua a alta presión penetraba, socavando la estabilidad estructural de toda la caverna subterránea. El techo del túnel comenzó a ceder centímetro a centímetro, derrumbándose hacia adentro y siendo arrastrado por la corriente sin que nadie en la superficie se diera cuenta. La montaña, que había sido forzada más allá de sus límites, estaba gimiendo en silencio. El orgullo desmedido y la obsesión por una fecha límite impuesta desde los escritorios habían creado una trampa mortal perfecta. La bomba de tiempo estaba activada y el detonador hidráulico avanzaba sin piedad hacia el mes más negro en la historia de Hidroituango. El 28 de abril de 2018, la agonía silenciosa de la montaña llegó a su punto de quiebre absoluto. En las oscuras profundidades del macizo rocoso, el techo desnudo de la galería auxiliar de desviación, sometido a meses de implacable tortura hidráulica y erosión, finalmente colapsó. Se produjo un estruendo sordo, un colapso tectónico interno en el que miles de toneladas de roca y tierra sellaron el paso herméticamente. En un instante, el único conducto que le permitía al caudaloso y furioso río Cauca seguir su curso natural hacia el norte quedó taponado por completo. Lo que ocurrió en la superficie durante las horas siguientes fue un fenómeno antinatural y profundamente escalofriante. Aguas abajo del megaproyecto, el río que durante milenios había esculpido el cañón y dictado el ritmo de la vida de cientos de comunidades, comenzó a morir de forma súbita.
El nivel del agua menguó a un ritmo aterrador hasta dejar el lecho casi expuesto. Los pescadores y barqueros de Puerto Valdivia, Tarazá y Caucasia miraban desconcertados cómo las playas de arena se extendían hacia el centro del cauce y los peces quedaban atrapados saltando en charcos de lodo. Un silencio sepulcral, espeso y cargado de un presagio oscuro, se apoderó de todo el valle. El Cauca, el segundo río más grande de Colombia, había dejado de fluir, pero aguas arriba, en el inmenso campamento de Hidroituango, el silencio no existía. Había sido reemplazado por el terror absoluto. En las salas de control, las alarmas destellaban. Los ingenieros miraban las pantallas y los sensores de flujo con incredulidad y pánico. El río Cauca no se había evaporado. Estaba represándose a una velocidad vertiginosa detrás de un inmenso muro de tierra y roca que aún no estaba terminado. La presa, diseñada para alcanzar los 225 metros de altura, en su punto máximo, todavía se encontraba en plena fase de construcción. Su cresta estaba decenas de metros por debajo del nivel de seguridad requerido para contener la furia de un embalse prematuro. Con el taponamiento del túnel GAD, el agua comenzó a subir sin piedad, tragándose la maquinaria pesada abandonada en las orillas, inundando las vías de acceso perimetrales y trepando como un depredador silencioso por la ladera de arcilla cruda y enrocado del muro principal. La pesadilla de todo ingeniero se estaba materializando frente a sus ojos. El riesgo de rebose. Hidroituango no era una presa de concreto rígido, sino una estructura de materiales sueltos con un núcleo de arcilla. Si el nivel del agua llegaba a superar la altura actual del muro inacabado y comenzaba a verterse por encima, la fricción del agua erosionaría el material de construcción en cuestión de minutos. Provocaría una ruptura estructural completa, un colapso total de la presa. Esto desataría una ola monstruosa y apocalíptica de millones de metros cúbicos de agua, lodo y escombros que descendería por el cañón a velocidades supersónicas, borrando literalmente del mapa a decenas de poblaciones. En las altas oficinas de EPM en Medellín, la crisis desató el caos. Las juntas directivas que meses antes celebraban la audacia de acelerar el cronograma, ahora se enfrentaban al abismo. Se declaró la alerta máxima y el proyecto dejó de ser una obra de ingeniería para convertirse en un escenario de desastre inminente. Pero la naturaleza aún no había terminado de demostrar su poder. Mientras se ordenaban las primeras evacuaciones preventivas de los trabajadores, la montaña volvió a reaccionar. El 30 de abril, 2 días después del taponamiento, la colosal e insoportable presión del agua acumulada en el embalse naciente logró empujar parte del masivo derrumbe interno dentro del túnel GAD. Sin embargo, esto no trajo alivio, trajo la furia desencadenada. El destaponamiento súbito funcionó exactamente como el disparo de un cañón de proporciones bíblicas. Millones de litros de agua represada, comprimidos y enfurecidos, salieron disparados por la boca del túnel hacia el cauce seco. El agua no era clara, era una masa negra y espesa, mezclada con rocas trituradas, árboles enteros arrancados de raíz y toneladas de lodo de las laderas desprendidas. La onda expansiva descendió por el cañón como una bestia rabiosa, recuperando el territorio que le había sido robado. El primer asentamiento humano en la línea de fuego directa fue el corregimiento de Puerto Valdivia. El estruendo apocalíptico llegó minutos antes que la ola, un bramido sordo que hizo temblar la tierra bajo los pies de los pobladores. El sonido fue la única alerta. Los habitantes, presas del pánico, corrieron desesperados hacia las partes más altas de las laderas, abandonando sus animales, sus pertenencias y todo lo que habían construido a lo largo de sus vidas. Minutos después, la avalancha impactó con una brutalidad inenarrable. El agua sucia y rugiente arrancó de cuajo el puente peatonal que conectaba a la comunidad, levantó el puente vehicular de acero como si fuera de papel y arrasó de manera implacable con más de 60 viviendas, el centro de salud y la escuela local. La infraestructura que tomó décadas levantar fue aniquilada en apenas 30 segundos. Desde las partes altas, cientos de familias lloraban abrazadas, sintiendo una impotencia desgarradora al ver cómo sus historias, sus hogares y el corazón de su corregimiento eran engullidos por una lengua monstruosa de fango.
Este desastre en Puerto Valdivia fue la prueba tangible y aterradora, transmitida en directo por los noticieros a una nación paralizada, de que Hidroituango estaba fuera de control. A pesar del destaponamiento temporal, la crisis estaba lejos de terminar. Durante los primeros días de mayo, los derrumbes en el interior del colapsado túnel GAT continuaron de manera intermitente e impredecible. La montaña bloqueaba y desbloqueaba el flujo del río como un grifo gigante averiado y manipulado por fuerzas ciegas. Cada vez que el túnel se taponaba por los escombros internos, el nivel del embalse volvía a crecer de forma amenazadora contra la presa inacabada, acercándose peligrosamente a la cima. Y cada vez que la presión lograba destaponar parcialmente el túnel, nuevas y feroces oleadas de terror descendían hacia las poblaciones aguas abajo. El país entero contuvo la respiración. EPM, el titán corporativo considerado infalible, estaba contra las cuerdas y a merced de la geología. La naturaleza que los ingenieros habían intentado doblegar con atajos mortales y presiones de calendario estaba cobrando un peaje impensable. Ya no se trataba de salvar el cronograma ni de proteger la inversión económica. Ahora, en medio del pánico del Abril Negro, la misión se reducía exclusivamente a evitar el mayor homicidio masivo en la historia del país causado por un error humano. El agua seguía subiendo de forma inexorable hacia la cresta de la presa. El tiempo se agotaba, y para evitar que el muro colapsara, la gerencia de EPM tendría que tomar, en cuestión de días, la decisión más dolorosa, costosa y desesperada de toda su existencia: sacrificar el mismísimo corazón de su proyecto faraónico. Los primeros días de mayo de 2018 se transformaron en una prueba de resistencia psicológica y técnica sin precedentes para el equipo de ingenieros en Hidroituango. Las intensas lluvias de la temporada invernal andina no daban tregua, y el caudal del río Cauca aumentaba con una ferocidad implacable, alimentado por los riachuelos colindantes. Con la galería auxiliar de desviación bloqueada de forma hermética por los continuos e impredecibles derrumbes internos, el embalse improvisado subía a un ritmo alarmante de hasta 6 metros por día. El agua turbia ya lamía las cotas provisionales de la presa inacabada. El fantasma del rebose, un fenómeno que destruiría el muro de tierra desde su base y provocaría una catástrofe humanitaria aguas abajo sin parangón en la historia de Colombia, estaba a pocas horas de materializarse. En la superficie, cientos de camiones y tractores trabajaban en un frenesí desesperado, vertiendo toneladas de roca y arcilla para elevar la altura del muro. Pero la velocidad de la naturaleza superaba con creces la capacidad de las máquinas. El tiempo para las soluciones convencionales se había agotado por completo. Frente a este escenario de apocalipsis inminente, la mesa de crisis de las empresas públicas de Medellín, reunida en un ambiente de extrema tensión y asfixia institucional, se vio obligada a contemplar lo impensable. No quedaba ningún conducto libre por donde evacuar el agua de manera segura hacia el norte. El vertedero principal, diseñado para aliviar los excesos del embalse mediante canales abiertos de concreto, era todavía un esqueleto de ingeniería inutilizable, desprovisto de sus compuertas mecánicas y con las obras civiles a medio terminar. Fue en ese momento de máxima desesperación cuando los ingenieros miraron los planos subterráneos del complejo y fijaron sus ojos en la obra cumbre y más costosa del proyecto: la majestuosa casa de máquinas. Esta colosal caverna, excavada con precisión milimétrica en las entrañas de la roca metamórfica de la montaña, albergaba las primeras 4 turbinas de última tecnología, gigantescos generadores de fabricación internacional y sofisticados sistemas de control digital que habían requerido años de mano de obra calificada y miles de millones de dólares en inversión. El recinto estaba casi listo para empezar a generar energía y riqueza. La propuesta técnica que se puso sobre la mesa fue desgarradora, descrita por los propios implicados como un auténtico suicidio corporativo, financiero y de ingeniería: desviar de forma voluntaria el curso del río Cauca a través de los túneles de captación directamente hacia el interior de la casa de máquinas. Esto significaba utilizar la joya de la corona tecnológica como un vulgar y gigantesco canal de desagüe de emergencia improvisado para aliviar la presión del agua sobre la presa.
Los directivos y técnicos sabían perfectamente las implicaciones catastróficas de esta maniobra. El agua turbia, violenta y cargada de lodo del río destruiría instantáneamente los delicados componentes eléctricos, corrompería las turbinas Francis y llenaría de sedimentos pesados la caverna subterránea más grande de América Latina, sepultando bajo el agua la viabilidad económica y el futuro operativo del proyecto por años. Sin embargo, la otra opción era ver colapsar el muro de la presa en la superficie, lo que desataría un muro de agua que cobraría la vida de decenas de miles de personas río abajo. La prioridad absoluta de salvar vidas humanas se impuso finalmente sobre el ego institucional, los contratos energéticos y las finanzas de la empresa. Con la certeza de que estaban firmando la destrucción de su propia obra maestra, la gerencia general dio la orden definitiva. Las sirenas de evacuación interna resonaron en los túneles de servicio y los operarios abandonaron las profundidades de la roca antes de que se abrieran las compuertas del desastre. El 10 de mayo de 2018, las compuertas de los túneles de captación se levantaron mecánicamente, sellando el destino estructural de Hidroituango. El río Cauca, oscuro, denso y violento, se precipitó con un rugido ensordecedor hacia el interior de la montaña. Lo que siguió en las horas posteriores fue una de las secuencias más dolorosas, dramáticas y surrealistas en la historia de la infraestructura mundial. Millones de litros de agua correntosa inundaron las galerías subterráneas y se vertieron como una catarata brutal dentro de la inmensa bóveda de la casa de máquinas. El agua devoró en cuestión de segundos los intrincados sistemas de cableado de alta tensión, cubrió por completo los paneles de control recién instalados y sumergió los colosales bloques de metal que debían generar el desarrollo de toda la nación. El aire atrapado dentro de la caverna fue expulsado a través de los túneles de acceso superiores con la fuerza de un huracán, emitiendo un silbido sordo y trágico que se escuchaba a kilómetros de distancia en el campamento. Desde las bocas de los túneles superiores, los ingenieros y obreros veteranos observaban el desastre en un silencio sepulcral, muchos de ellos con lágrimas en los ojos. Ver el trabajo físico e intelectual de toda una vida profesional desaparecer bajo una marea incontrolable de lodo y escombros fue un golpe psicológico devastador para las cuadrillas de trabajadores. Hidroituango había sido obligado a canibalizar su propio diseño para evitar una tragedia humanitaria. La casa de máquinas, concebida originalmente para ser el corazón latente y el motor económico de Antioquia, se había transformado en una inmensa tumba acuática subterránea. El sacrificio financiero fue instantáneo e incalculable. Equipos de alta tecnología importados de Europa y Asia se convirtieron en chatarra inservible bajo el agua ácida y los sedimentos del río Cauca. Sin embargo, el peligro técnico mutó hacia una dimensión aún más aterradora dentro de la montaña. Al inundar la casa de máquinas sin el control adecuado, el agua comenzó a buscar salidas secundarias a través de los túneles de ventilación y las galerías de servicio que no estaban diseñadas para soportar presiones hidráulicas. Los geólogos e ingenieros temían que la fuerza constante del agua erosionara los pilares de roca natural que sostenían el techo de la colosal caverna subterránea. Si la estructura interna cedía bajo el peso de la montaña, se provocaría un colapso tectónico interno masivo que desestabilizaría por completo los cimientos mismos de la presa en la superficie, provocando el desastre que tanto intentaban evitar. La drástica y desesperada maniobra logró su objetivo inmediato más crítico. El nivel del embalse en la superficie comenzó a estabilizarse levemente, desviando una parte sustancial del caudal rugiente a través del corazón de la roca. Esto otorgó unas horas de oro vitales a las cuadrillas de constructores en la superficie para continuar inyectando material en el muro de la presa y elevarlo por encima de la zona de peligro inmediato. Pero el costo de este respiro temporal fue absoluto y definitivo. El plan maestro original del megaproyecto estaba oficialmente deshecho. Hidroituango ya no era la promesa brillante del progreso energético de Colombia, sino una estructura gravemente herida en su propio núcleo dinámico, atrapada en una batalla de desgaste absoluto por la supervivencia en medio de la oscuridad del subsuelo.
Mientras la majestuosa casa de máquinas de Hidroituango era devorada lentamente por el lodo y la furia incontrolable del río Cauca, en un sacrificio corporativo desesperado, a decenas de kilómetros aguas abajo, una tragedia humana de proporciones bíblicas y desoladoras comenzaba a desdoblarse. La drástica maniobra técnica había evitado el colapso inmediato de la presa inacabada, ganando horas vitales, pero la inestabilidad de la montaña y la fuerza impredecible del caudal mantenían el riesgo de una ruptura catastrófica en un nivel de alerta roja crítica. Ante la amenaza matemáticamente real de que un muro de agua de 50 metros de altura y millones de toneladas de escombros descendiera a velocidad de vértigo para borrar del mapa a poblaciones enteras, el Estado colombiano no tuvo otra opción que emitir la orden de evacuación civil más grande en la historia moderna del país. El mandato oficial fue tan escueto como aterrador. En los municipios ribereños de Tarazá, Cáceres, Caucasia, Nechí y el ya golpeado corregimiento de Puerto Valdivia, las sirenas de emergencia militar rasgaron el silencio denso de la madrugada. A ese lamento mecánico se unió el repique ensordecedor y frenético de las campanas de las iglesias locales, un sonido que presagiaba el apocalipsis. Policías, militares y miembros de la defensa civil recorrían las calles sin pavimentar golpeando puertas de madera, gritando a través de megáfonos distorsionados que la megaestructura podía colapsar en cualquier instante. El pánico, un terror visceral y primitivo, se apoderó de más de 113,000 personas simultáneamente. Lo que siguió fue un éxodo caótico, marcado a fuego por el miedo y la oscuridad absoluta. Familias enteras, arrancadas abruptamente de su sueño, tuvieron escasos y agónicos minutos para empacar lo indispensable en bolsas de plástico. Madres corrían despavoridas con bebés recién nacidos en brazos. Ancianos vulnerables eran llevados a cuestas por sus vecinos, y los niños lloraban sin comprender por qué debían abandonar apresuradamente los hogares donde habían nacido y crecido. En las estrechas carreteras del Bajo Cauca, una procesión interminable y lúgubre de motocicletas, camiones de carga saturados de personas y miles de peatones avanzaba en la penumbra de la noche hacia las zonas montañosas más altas. Todos huían del monstruo de agua que acechaba en el sur, sintiendo su aliento frío a sus espaldas. Las infraestructuras públicas de los cascos urbanos, alejados del cauce, como coliseos deportivos, colegios públicos y galpones comunales, se transformaron de la noche a la mañana en gigantescos y precarios albergues de refugiados. Bajo inmensos techos de calamina que amplificaban el ruido de las lluvias invernales, miles de colchonetas de espuma se alinearon en el suelo de concreto, convirtiéndose en el nuevo y doloroso hogar para poblaciones que, hasta hace apenas una semana, vivían de forma independiente y digna. El costo humano fue devastador, profundo e inmediato. Los pescadores artesanales perdieron sus canoas, sus redes y la conexión espiritual con el río. Los barequeros, que durante incontables generaciones habían extraído pacientemente escamas de oro de la arena del Cauca, vieron desaparecer bajo el agua su única fuente de sustento tradicional, y los campesinos abandonaron sus animales y cultivos a merced de la maleza y del inminente desastre. El drama existencial dentro de los hacinados albergues se agudizaba y se enconaba con cada día que pasaba. La evacuación masiva no era una medida preventiva de un fin de semana, ni un simulacro pasajero. Era un destierro forzado, prolongado y cruelmente indefinido. Mientras miles de desplazados intentaban sobrevivir sin privacidad, haciendo filas interminables para recibir raciones básicas del Estado, la zozobra se alimentaba como un parásito de los reportes técnicos diarios que llegaban desde el norte. La crisis en Hidroituango estaba muy lejos de ser controlada, y la amenaza de aniquilación seguía pendiendo de un hilo invisible. En el epicentro de la construcción, la montaña herida seguía gimiendo en un lenguaje geológico escalofriante. En su intento desesperado por comprender la bestia que habían desatado, las empresas públicas de Medellín instalaron tecnología de monitoreo de última generación, desplegando radares de alta sensibilidad y sistemas topográficos satelitales para vigilar el comportamiento del macizo rocoso milímetro a milímetro.
Los datos que arrojaban los ordenadores eran motivo de pánico frío en las salas de crisis. La montaña se estaba moviendo. Los sensores detectaban pequeñas deformaciones internas en la roca sólida, constantes microsismos y silenciosos desplazamientos de tierra, todo lo cual sugería que la compleja estructura geológica andina estaba al borde del colapso estructural bajo la presión brutal del agua acumulada y las inmensas cavernas ahora inundadas y erosionadas. Toda esta información técnica y catastrófica fluía inevitablemente hacia los campamentos de refugiados en forma de rumores terroríficos, amplificando el trauma psicológico de las comunidades. La amenaza era invisible desde los coliseos, pero se sentía omnipresente. Los campesinos y ribereños, que conocían íntimamente los caprichos del Cañón del Cauca, mucho mejor que cualquier analista financiero de la ciudad, pasaban las noches en vela. El insomnio y el trastorno de estrés postraumático se volvieron epidemias colectivas. Cada vez que llovía fuerte, cada vez que un helicóptero militar sobrevolaba a baja altura o se escuchaba un trueno lejano, el pánico resurgía con una intensidad física y paralizante. El temor profundo a despertar en la madrugada y encontrar que la inmensa represa finalmente había cedido se convirtió en una tortura mental diaria e inescapable. En medio de este éxodo prolongado, la confianza de las comunidades hacia las corporaciones y el Estado colombiano se fracturó de manera profunda e irremediable. Los mismos ejecutivos de trajes impecables que años atrás habían aterrizado en helicópteros para predicar discursos sobre progreso infinito, desarrollo comunitario y control absoluto sobre la naturaleza, ahora aparecían en televisión nacional hablando fríamente de umbrales de riesgo, protocolos de triaje y planes de contingencia para el manejo de fosas comunes en caso de una ruptura total del muro. Para los habitantes del Cañón del Cauca, Hidroituango pasó trágicamente de ser el faro del progreso a convertirse en el arquitecto directo de su ruina y miseria. El megaproyecto, concebido y vendido como el gran redentor económico de la región, se había transformado en el responsable directo del mayor desplazamiento humano no relacionado con el conflicto armado en la historia reciente del país. Mientras en los juzgados y oficinas gubernamentales comenzaban las feroces peleas políticas por los billones de pesos perdidos, bajo los techos de calamina del Bajo Cauca, el verdadero y desgarrador precio del desastre corporativo lo estaban pagando aquellos que nunca tuvieron voz, las familias despojadas de su río, de su historia y de su paz. Mientras la imponente casa de máquinas se ahogaba en la oscuridad para ganar un tiempo vital, en la superficie del Cañón del Cauca se desató una de las batallas de ingeniería civil más frenéticas y angustiantes jamás documentadas. El sacrificio del corazón tecnológico de Hidroituango había ralentizado el crecimiento del nivel del embalse, pero no lo había detenido en absoluto. Las lluvias torrenciales continuaban azotando implacablemente la cordillera andina y el volumen de agua seguía trepando por la cara expuesta del muro inacabado. Para evitar el colapso total por rebose, los ingenieros necesitaban elevar la cresta de la presa hasta la cota 415, la altura exacta que permitiría evacuar el exceso de agua a través del vertedero principal de manera segura. Faltaban decenas de metros de altura y millones de metros cúbicos de material para alcanzar esa meta. Comenzó así una carrera a muerte contra el caudal del río. El campamento de obra se transformó instantáneamente en un escenario de guerra contra los elementos. Más de 1.500 operarios, conductores de volquetas, tractoristas y capataces fueron convocados para trabajar en turnos ininterrumpidos de 24 horas, los 7 días de la semana. Bajo tormentas eléctricas, niebla densa y un barro resbaladizo que amenazaba constantemente con despistar a las máquinas hacia el abismo, una flota interminable de camiones amarillos formó un carrusel hipnótico y desesperado. Vertían toneladas de roca, arcilla y grava sin cesar, compactando el terreno a una velocidad suicida. Los operarios sabían perfectamente que estaban trabajando literalmente sobre una bomba de tiempo. Con cada metro que subía el agua, la presión hidráulica sobre el muro de tierra cruda aumentaba de forma exponencial. Si la presa cedía bajo sus pies, ellos serían los primeros en ser tragados por el cataclismo. Fue un acto de valentía cruda y silenciosa.
Hombres arriesgando sus vidas en la penumbra para salvar a cientos de miles de compatriotas que aguardaban aterrorizados en los albergues aguas abajo. Pero mientras los obreros se jugaban el pellejo en el lodo del cañón, a cientos de kilómetros de allí, en los lujosos despachos de Bogotá y Medellín, estallaba una tormenta de una naturaleza completamente distinta. El colapso inminente de la joya de la corona antioqueña detonó una crisis política y financiera de proporciones sísmicas. Las empresas públicas de Medellín, EPM, una institución que durante décadas había gozado de un prestigio intocable y una calificación de riesgo casi perfecta, vio cómo sus bonos en los mercados internacionales se desplomaban. Los inversionistas extranjeros, que habían inyectado billones de pesos creyendo ciegamente en la infalibilidad del milagro paisa, entraron en pánico ante la perspectiva de que el proyecto se redujera a escombros o de que EPM tuviera que asumir indemnizaciones incalculables por una tragedia humanitaria. El pánico financiero mutó rápidamente en una feroz cacería de brujas política. La Contraloría General de la República, la Fiscalía y la Procuraduría abrieron investigaciones de oficio sin precedentes. Los reflectores se giraron hacia las juntas directivas, los consorcios constructores, los diseñadores y los políticos regionales que, años atrás, habían presionado por la aceleración del cronograma. El pacto de silencio y el orgullo institucional se resquebrajaron en pedazos. En los medios de comunicación y en el Congreso de la República comenzó un despiadado cruce de acusaciones. Los contratistas culpaban a la inestabilidad impredecible de la montaña. Los políticos culpaban a los errores de diseño de los ingenieros. Y los veedores ciudadanos señalaban la codicia de priorizar las fechas límite para no perder los subsidios del Estado. El megaproyecto, que alguna vez fue el símbolo de la unidad y la pujanza de toda una región, se fragmentó en un lodazal legal donde nadie quería asumir la responsabilidad de haber autorizado la construcción del túnel GAD sin el revestimiento de concreto adecuado. De vuelta en el cañón, completamente ajenos a los estrados judiciales y a las caídas en la bolsa de valores, los obreros continuaban su danza frenética con la maquinaria pesada. A finales de mayo de 2018, la tensión alcanzó un clímax insoportable. El agua del embalse improvisado estaba a escasos centímetros de sobrepasar la corona de arcilla. Los ingenieros miraban los sensores de nivel con el corazón en la garganta, calculando obsesivamente si la velocidad de vertido de material de las volquetas lograría ganarle a la velocidad de llenado del río. Fue una victoria definida literalmente por pulgadas. En un esfuerzo titánico de último minuto, la maquinaria logró elevar la presa hasta la anhelada cota 415. El agua, buscando desesperadamente una salida, alcanzó por fin el nivel del vertedero y comenzó a fluir, de manera controlada, por los canales de concreto diseñados para ese propósito, alejándose de la frágil cresta de tierra suelta. Un suspiro colectivo de alivio monumental recorrió el campamento de obra, las oficinas centrales de EPM y los hacinados albergues de refugiados. La presa de tierra había aguantado. La ola apocalíptica que amenazaba con borrar al Bajo Cauca del mapa había sido contenida. Sin embargo, en las altas esferas de la ingeniería, nadie descorchó botellas para celebrar. Todos sabían que esta no era una victoria genuina, sino una derrota temporalmente mitigada. Se había evitado la masacre humana, pero la estructura del megaproyecto había sufrido daños catastróficos. El cuarto de máquinas yacía destruido bajo millones de litros de agua. El túnel GAD seguía taponado de forma inestable, y la factura de los sobrecostos ya se proyectaba en cifras astronómicas. Hidroituango no había muerto, pero había quedado en estado de coma profundo, dejando una herida técnica abierta que, meses después, iba a cobrar una nueva e insospechada víctima: el alma misma del río Cauca. A comienzos de 2019, la aparente calma lograda en la superficie al alcanzar la cota de seguridad de la presa se desvaneció ante una nueva e inapelable necesidad técnica. El agua del río Cauca continuaba fluyendo sin control por el interior de la casa de máquinas inundada, erosionando silenciosamente los pilares y las bóvedas de roca del macizo subterráneo. Los informes geológicos advirtían que la permanencia de este flujo turbulento y destructivo ponía en riesgo inminente la estabilidad estructural de toda la montaña.
y por ende, de los cimientos mismos de la represa. Para evaluar los daños reales y comenzar la penosa reconstrucción del complejo, era matemáticamente imperativo detener el paso del agua. La única alternativa viable era cerrar por completo las compuertas de captación restantes. Sin embargo, las obras del vertedero principal aún no estaban listas para evacuar el caudal de manera natural, y la región atravesaba una severa sequía estacional debido al fenómeno climático de El Niño. Ejecutar el cierre implicaba tomar una decisión de una crudeza ambiental sin precedentes: secar por completo el curso bajo del río Cauca. El 5 de febrero de 2019 quedó grabado en la memoria histórica de Colombia como el día en que la ingeniería industrial logró lo que parecía imposible y aterrador: apagar el segundo río más grande de una nación. Al bajar la última compuerta de acero, de forma definitiva, el imponente caudal que arrastraba la vida y la historia de media Colombia se detuvo en seco tras el colosal muro de Hidroituango. En las horas subsiguientes, un silencio sepulcral, espeso y profundamente antinatural, se extendió por decenas de kilómetros a lo largo del cañón andino. El rugido salvaje que había definido el entorno durante milenios desapareció por completo. El lecho del Cauca quedó totalmente al descubierto, transformándose de la noche a la mañana en un desierto grisáceo de piedras milenarias expuestas directamente al sol abrasador. Charcos de lodo hirviente, grietas en la arcilla y rocas desnudas sustituyeron las corrientes indomables, borrando de un plumazo el paisaje fluvial que sustentaba la identidad de toda la región. El impacto ecológico de esta desecación fue inmediato, devastador y catalogado por expertos internacionales como un ecocidio temporal sin parangón en la infraestructura moderna. Millones de peces que en esa época exacta del año realizaban su ciclo vital migratorio conocido como la subienda para reproducirse río arriba, quedaron atrapados de forma masiva en pequeños pozos de agua que se evaporaban rápidamente bajo el calor sofocante del Bajo Cauca. Especies nativas y vitales para el ecosistema, como el bocachico, el bagre pintado y la dorada, agonizaron por asfixia masiva en un lodo espeso e hirviente. En cuestión de 48 horas, las extensas playas de piedra se cubrieron de un manto plateado de cientos de miles de cuerpos inertes en descomposición. El olor a putrefacción se volvió insoportable, extendiéndose por todo el valle y atrayendo a bandadas inmensas de aves carroñeras que ensombrecieron el cielo. El río ya no cantaba, se había convertido en una fosa común a cielo abierto. Para las comunidades ribereñas que habitaban el cañón, contemplar el río seco no fue simplemente una crisis económica o laboral. Fue un duelo espiritual profundo y desgarrador. Miles de pescadores artesanales y barequeros se congregaron de pie en las orillas baldías, mirando con lágrimas en los ojos el cadáver inerte de lo que consideraban su madre, su deidad y su único sustento. Hombres de manos callosas y rostros curtidos por el sol se arrodillaron sobre las piedras ardientes, llorando de pura impotencia al recoger los peces muertos que debían alimentar a sus familias. Aunque las empresas públicas de Medellín desplegaron un plan de contingencia ambiental masivo, contratando a biólogos y a los mismos pescadores locales para recolectar los ejemplares sobrevivientes en baldes y trasladarlos a zonas con flujo de agua, el esfuerzo técnico fue una gota de agua en un océano de destrucción. La fractura emocional y la pérdida de confianza colectiva alcanzaron un punto de no retorno. El tan publicitado progreso industrial de Hidroituango se había cobrado de manera temporal, pero imborrable, el alma misma del territorio y de su gente. A medida que las aguas retrocedieron de la casa de máquinas y la furia inmediata del río Cauca fue contenida tras la cota de seguridad de la presa, el verdadero y devastador saldo de la ambición corporativa quedó expuesto a la luz del día. Los años que siguieron al caos del 2018 y 2019 no fueron de celebración en el cañón, sino de una penosa y humillante labor de resurrección. Cuando los ingenieros y operarios finalmente pudieron reingresar a las cavernas subterráneas, una vez que se bombeó el agua, el escenario que encontraron parecía extraído del fin del mundo. Las gigantescas bóvedas, antes relucientes y listas para operar, estaban sepultadas bajo montañas de sedimento endurecido, lodo fétido y escombros rocosos.
La maquinaria de última tecnología, importada con un costo de millones de dólares, había sido reducida a chatarra oxidada e inservible. Inició entonces un proceso agónico de arqueología industrial. Retirar a mano y con maquinaria liviana, tonelada por tonelada, la evidencia física del mayor fracaso de ingeniería en la historia de Colombia. Paralelamente al lento desentierro de la infraestructura, a nivel nacional detonó una bomba de tiempo en los tribunales. La ilusión de invulnerabilidad de las empresas públicas de Medellín, EPM, se había hecho pedazos y el Estado colombiano exigía culpables. En un hecho sin precedentes, en septiembre de 2021, la Contraloría General de la República emitió un fallo histórico y fulminante de responsabilidad fiscal por 4.3 billones de pesos, lo que equivalía a más de 1.000 millones de dólares. La sentencia cayó como un mazo sobre 26 personas naturales y jurídicas, incluyendo a exgobernadores de Antioquia, exgerentes de EPM, miembros de juntas directivas y los poderosos consorcios constructores e interventores. Las exhaustivas investigaciones oficiales confirmaron lo que los técnicos murmuraban en privado desde hacía años. El desastre no fue un mero acto de Dios, ni una fatalidad impredecible de la naturaleza, sino el resultado directo de una cadena de decisiones humanas negligentes, impulsadas por la codicia de acelerar el cronograma y ahorrar dinero suprimiendo el revestimiento de concreto del fatídico túnel GAD. Aunque el pago posterior de pólizas de seguros internacionales evitó la quiebra absoluta de EPM y cubrió parte del desfalco, la sangría financiera del proyecto ya era indetenible. El presupuesto original de Hidroituango, trazado en los tiempos del optimismo, se calculaba en 11.4 billones de pesos. Tras la catástrofe, los trabajos de estabilización, las indemnizaciones a las comunidades evacuadas y la reconstrucción total de la casa de máquinas, el costo real del megaproyecto se catapultó por encima de los 20 billones de pesos. Una factura estratosférica y dolorosa que directa o indirectamente recaería sobre los hombros de los ciudadanos y las tarifas de servicios públicos durante décadas. La megaobra diseñada para ser una máquina de imprimir riqueza se había convertido en un agujero negro financiero. Fue bajo esta pesada sombra de deudas, juicios y traumas que a finales de noviembre de 2022 y durante 2023, las primeras turbinas reconstruidas de Hidroituango finalmente comenzaron a girar. El zumbido eléctrico resonó de nuevo en la montaña, inyectando los primeros megavatios de energía al sistema interconectado nacional. Hubo actos protocolarios, discursos de autoridades y cintas cortadas, pero la atmósfera en estos eventos era tensa, solemne y apagada. No hubo fuegos artificiales, ni transmisión en cadena nacional, ni el júbilo estridente que caracterizó el desvío del río años atrás. Era, a todas luces, un triunfo con un profundo sabor a derrota. La energía finalmente fluía, pero el proyecto había sido despojado para siempre de su aura de grandeza e infalibilidad. Hoy, Hidroituango es el corazón energético de Colombia, pero es un corazón que late con arritmia, rodeado de cicatrices imborrables. La montaña andina, ese rompecabezas tectónico que intentaron someter a la fuerza del reloj y la dinamita, sigue viva y amenazante. El macizo rocoso está plagado de miles de sensores, piezómetros, radares y cables de fibra óptica. Es monitoreado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, como un paciente en estado crítico y en cuidados intensivos perpetuos. Los ingenieros que operan las pantallas en las nuevas salas de control saben que la inestabilidad de la roca nunca desaparecerá por completo. Han aprendido a coexistir de forma tensa con el fantasma de un colapso que siempre acecha en las estadísticas de microsismos. Aguas abajo, en el caluroso valle del Bajo Cauca, el panorama psicológico es igualmente sombrío. Para los habitantes de Puerto Valdivia, Tarazá y Caucasia, la imponente muralla de la presa ya no representa una promesa de desarrollo, sino un vecino temible e impredecible que vigila silenciosamente desde el sur. El río Cauca volvió a correr por su lecho, pero la confianza mutua entre las comunidades, el Estado y las corporaciones quedó destruida bajo toneladas de lodo. El miedo se instaló de forma permanente en el alma colectiva de la región. El sonido de las lluvias torrenciales en la madrugada,
o el eco lejano de un trueno bastan para que el terror de la evacuación reviva en los corazones de miles de familias. El sueño faraónico de Antioquia terminó por encender las luces del país. Sí, pero dejó tras de sí una herida ecológica, económica y social que tardará generaciones en sanar. La historia de Hidroituango quedó esculpida en la roca del cañón no como un monumento a la dominación humana, sino como un recordatorio sombrío, brutal e imperecedero de que en la guerra entre la codicia corporativa, la urgencia humana y la fuerza implacable de la naturaleza, la montaña y el río siempre tendrán la última palabra. La historia de Hidroituango es mucho más que el relato de una represa a medio construir que estuvo a punto de colapsar. Es un espejo monumental en el que se refleja una de las mayores contradicciones de nuestra era industrial. La fe ciega en que la ingeniería y el capital pueden someter a la naturaleza a los caprichos de un cronograma corporativo. Hoy, el inmenso muro de tierra y enrocado se alza victorioso sobre el cañón del Cauca. Sus turbinas giran en lo profundo de la montaña, iluminando ciudades enteras y cumpliendo finalmente la promesa de generar energía para Colombia. En las hojas de cálculo y en los reportes de sostenibilidad de las juntas directivas, el megaproyecto puede ser catalogado ahora como una crisis superada, un triunfo de la resiliencia técnica frente a la adversidad. Sin embargo, para quienes habitan las riberas del segundo río más importante del país, el balance es diametralmente distinto. La verdadera lección de Hidroituango no se encuentra en los manuales de ingeniería civil, sino en el silencio pesado que a veces desciende sobre Puerto Valdivia o Tarazá. Nos enseña que el progreso desmedido, cuando se divorcia del respeto por el entorno y de la empatía por las comunidades más vulnerables, deja de ser desarrollo y se convierte en una amenaza. El precio real de encender un país no se paga únicamente en billones de pesos, sino en la pérdida irreparable del tejido social, en el trauma prolongado de cientos de miles de familias desplazadas y en las cicatrices ecológicas de un río que jamás volverá a ser el mismo. Al final, la montaña de los Andes nos recordó, con una brutalidad innegable, que ella no es un simple obstáculo a perforar. La naturaleza no negocia fechas límite, no entiende de bonos financieros ni de presiones políticas, y cuando se la empuja más allá de sus propios límites, siempre recupera su territorio y su voz. ¿Crees que el monumental costo humano y ambiental de Hidroituango valió la pena a cambio de la seguridad energética del país? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos interesa mucho leer tu perspectiva. Si este documental te ha hecho reflexionar sobre la historia y el verdadero precio del desarrollo corporativo, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que sigamos desentrañando juntos los colapsos industriales más impactantes del mundo.